Hola amigos, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estaremos haciendo un book tag que la verdad me parece bastante curioso. Es bastante cortito y estoy segura que se pueden llevar grandes recomendaciones. Antes de empezar, quiero agradecer a Sergio de Libros y Laberintos por la nominación de este book tag. Lo tengo pendiente desde ya hace bastante tiempo y al fin se da la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias, Sergio. Les voy a estar dejando en la caja de información su video para que vayan a visitarlo porque estoy segura que se van a llegar grandes recomendaciones. En general, todos los videos relacionados con este book tag, les digo, son premisas muy cortitas, son solamente 6 premisas, pero involucran a títulos que de verdad creo yo se acumulan en la lista de pendientes, o al menos desde mi posición les puedo decir que todos los videos que he visto relacionados con este book tag fueron grandes recomendaciones para títulos que pintan muy interesantes. De todas formas, también les voy a estar dejando en la caja de información el video de la creadora de este book tag, que me parece muy interesante porque, como su nombre lo indica, es un book tag denominado como el book tag astronómico y está relacionado con la ciencia. Ella explica de mejor forma cada una de estas premisas y por qué lo relaciona con cada uno de sus libros. En este caso no voy a hacer énfasis en esas premisas o en esa explicación, más que todo va a ser algo como que más directo de mi parte, pero nada, espero que les guste, así que bueno, sin más, empecemos con este book tag astronómico. Y la primera premisa nos dice: Supernova, un libro insólito. Lo interesante de este book tag es que creo que cada premisa pinta para, no sé, brindar tal vez varios títulos o dar un significado diferente a cada uno de ellos. En este caso, insólito, por supuesto, pueden ser varios libros. Y en mi caso decidí nombrar a Kim Ji-yeon, nacida en 1982, de Chonnam-yu. ¿Por qué para mí es insólito? Porque es contemporáneo y siento que se acerca mucho a la realidad de muchas mujeres actualmente. En este caso en particular, incluso el título es muy significativo. Kim Ji-yeon es el nombre común que se le dio a muchas mujeres en Corea en una generación específica. Eso hace que este personaje sea como que bastante representativo de lo que se vive en Corea, mucho más siendo mujer. Kim Ji-yeon en un inicio empieza a experimentar ciertos episodios que son como que bastante complejos para las personas de su entorno. Ella empieza a hablar con las voces de su madre, de una amiga, y esto llama la atención. Por supuesto, pide ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, y esto hace que vaya rememorando cuestiones o episodios de su infancia, de su adolescencia, ya de su etapa adulta. Y esto es como que insólito para mí. ¿Por qué? Porque cada una de estas escenas, de estos episodios, nos narra situaciones muy comunes. Desde sufrir acoso en el transporte público, de sentir tal vez esa no sé, culpabilidad de cierta forma, de vivir ciertas escenas en el colegio, también de experimentar ya en una etapa adulta el tema del estudio, de competir con los hombres, de ver esos privilegios que sí existen en los hombres, e incluso ya al postular a un trabajo, cómo es que ella tiene que verse tal vez menor o minimizada por los hombres, a pesar de saber que ella tal vez tiene una facultad mucho más amplia, mucho más grande que los hombres, entre otras cosas. Y son situaciones que les digo, son muy comunes y eso hace que este libro se sienta tan cercano. La realidad que nos representa, que representa Kim Ji-yeon, es una realidad que, si bien está ambientada en Corea, fácilmente se puede trasladar a la realidad de muchas mujeres, porque son todos estos episodios que llegan a un punto de colapsar su vida y en el punto en el que ella necesita pedir ayuda psicológica y psiquiátrica. Es un libro excelente y, por supuesto, para mí, desde mi posición, puedo decirles que es un libro insólito. La siguiente premisa nos dice Curiosity, un libro curioso. Hay muchos libros curiosos, por supuesto, pero creo que ninguno, mejor dicho, le gana a este, y estoy hablando de Nihigahara Holograph de Inio Asano. Ustedes saben que hace poco incursioné el tema de las mangas y esta fue una lectura demasiado curiosa, demasiado perturbadora en muchos sentidos. Es difícil explicarles lo que vamos a encontrar en este libro. Las viñetas empiezan con el nacimiento de 2 niños. Por lo visto, a lo largo de la historia vamos a seguir la historia de estos 2 niños, pero les digo, es muy difícil explicarles qué es lo que vamos a encontrar porque la historia está contada desde múltiples puntos de vista y tiene muchos saltos de tiempo. Entonces tú, como lector, tienes que empezar a armar el rompecabezas para tratar de descubrir qué es lo que está pasando en la vida de estas 2 personas y en su entorno, porque por supuesto hay muchos personajes. Lo curioso de este libro es que, para poder entenderlo,
yo tuve que leerlo más de 2 veces y media se podría decir. La primera vez no lo había entendido demasiado, la segunda vez ya tenía más claro las cosas, pero aún tenía bastantes dudas. Y la tercera me ayudé de un video en el que un muchacho explicaba este libro, porque yo necesitaba esa explicación. Necesitaba que alguien corroborara lo que yo había entendido, que me pareció, les digo, de lo más perturbador. Porque en este libro vamos a ver escenas de violencia, vamos a ver asesinatos, suicidios, violaciones, cosas como que muy extremas. Es ese retrato demasiado oscuro de la sociedad. Y no es hasta que leí este libro que me di cuenta que todavía me falta mucho aprender en cuanto a leer imágenes. Porque una cosa es leer tal vez un libro convencional, leer entre líneas, como se diría, porque al leer bastantes libros vas aprendiendo a hacerlo. Sin embargo, leer imágenes es de las cosas más curiosas que me ha pasado en la vida, y con este libro lo compruebo. Tenía que leer cada viñeta, cada imagen te decía algo y era importante que tú lo relaciones con lo que estaba sucediendo. Fue un libro increíble, interesante, bastante curioso, pero no sé si lo recomiendo porque les digo, es demasiado perturbador. La siguiente premisa nos dice Mercurio, un libro duro. Hay dos formas de entenderlo. Libro duro de aquellos que te cuesta leer porque la historia no te está diciendo demasiado o no lo estás entendiendo, o libro duro tal vez del lado más sentimental, que porque te cuesta leer, porque te está lastimando y te está doliendo leer todo lo que representa el libro. Yo me voy por ese lado sentimental, y les voy a nombrar un libro que particularmente me rompió el corazón en 1000 pedazos cuando lo leí, y por mucho tiempo pasaba horas pensando en esta realidad, y estoy hablando de Últimos Testigos, Los niños de la Segunda Guerra Mundial, de Svetlana Alexievich. Creo que no soy yo si no menciono a esta autora en los book tags, pero es imposible no hacerlo. Para mí, Svetlana Alexievich, el trabajo que ella realiza es increíble. Y en este caso en particular, les digo, es un libro muy duro porque la autora recopila testimonios de personas adultas, pero que en el momento de los hechos, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, eran tan solo unos niños. Ellos rememoran escenas y episodios bastante fuertes, desde cómo vieron morir a sus padres, vieron arder sus casas, sus hogares, vieron escapar a las personas, a sus vecinos, vieron morir a sus amigos. Y son escenas como que muy crudas, son escenas que realmente nos esquematizan lo que es vivir la guerra tal cual, desde esa posición tal vez más inocente, y tal cual nos muestra que la guerra no trae nada positivo. De hecho, quienes sufren más tal vez son las personas más vulnerables. Estos niños con tan solo 3, 4, 5 años tenían que aprender a madurar, que aquellos juegos que ellos hacían tal vez cuando eran más niños, más bebés, más jóvenes, en los que jugaban a las guerras, se convirtieron en una realidad. Incluso es muy interesante cómo funciona la mente, porque hay periodos de su historia en la que ellos no recuerdan absolutamente nada, no recuerdan incluso cómo sobrevivieron. Y estamos hablando de una generación de niños huérfanos que nacieron tal vez dentro de una utopía, dentro de un pensamiento incluso político, social, bastante interesante y bastante crudo, porque termina la Segunda Guerra Mundial, pero seguían sucediendo cosas como que muy crudas dentro de su entorno, porque claro, son niños soviéticos. Entonces es demasiado dura la narración de cada uno de ellos, y lo que hace la autora al recopilar todos estos testimonios es la memoria de una generación que vivió la guerra desde una edad muy temprana y vieron pasar diferentes cosas, porque claro, son recuerdos que van rememorando ya en una etapa adulta, pero que a lo largo de su historia sí fueron como que repercutiendo en su diario vivir. Es un libro interesantísimo, es un libro demasiado crudo, demasiado duro, pero es de esos libros que sin duda yo recomiendo, porque si hay algo triste dentro de la guerra, es ver ese sufrimiento que en este caso los niños pueden llegar a tener. Es un libro increíble. La siguiente premisa dice Agujero Negro, un libro que desafía los límites de la imaginación. Particularmente pienso que lo más difícil de imaginar, de cierta forma, es aquello que no sucedió, porque siempre lo vamos a relacionar con nuestro contexto. Y en este caso, por supuesto, tengo que mencionar a El hombre en el castillo de Philip K. Dick. En su momento les había comentado que esta no fue de las mejores lecturas, pero una de las cosas que sobresalta en este libro es la idea que maneja. La Segunda Guerra Mundial no la ganan los aliados, no la gana la Unión Soviética, sino que la gana Alemania y Japón. En este caso en particular, la historia se centra en Estados Unidos, un territorio que fue dividido en dos, aquel que pertenece a Japón y aquel que pertenece a Alemania. La mayoría de nuestros personajes se desarrolla dentro del territorio de Japón, y es una de las cosas que no me gustó tanto porque me hubiera gustado
por supuesto, saber qué es lo que pasaba en el territorio alemán. Y hay una franja intermedia. Claro está que una de las cosas más interesantes de este libro es que así como nosotros estamos leyendo la realidad de nuestros personajes en la que la Segunda Guerra la gana la Alemania, la gana Japón, ellos están leyendo un libro en la que la Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados y la Unión Soviética. Prácticamente nuestra realidad. Sí tiene diferencias, pero es como que interesante ver cómo el autor va manejando esas múltiples realidades, ¿no? Entonces, es un libro que yo creo que nos hace imaginar algo diferente que pudo haber pasado. E incluso es interesante ver cómo nuestros personajes dentro de su realidad mencionan que afortunadamente la Segunda Guerra la ganaron Alemania, la ganaron Japón, porque de lo contrario hubieran sido comunistas. Y les digo que es interesante porque esto nos permite entender que el ser humano puede adaptarse a la realidad que le toca vivir, sea mala, sea buena. Creo que a un nivel micro el ser humano se adapta a lo que está en su entorno y esto es increíble. Les digo, yo creo que es un libro muy interesante. Maneja una idea que particularmente me encantó. Siento que su desarrollo no es de los mejores. Me dijeron por ahí que la serie está mejor. No lo sé, hasta la fecha no la he visto, pero si hay un libro que explota esa parte de la imaginación y nos permite entender que pudo haber pasado algo así, creo que este libro sin más tenía que ser mencionado. La siguiente premisa nos dice Materia Oscura, un libro fascinante. Hay libros fascinantes, por supuesto, había muchos libros dentro de esta lista para poder mencionar, pero me decidí por uno porque para mí fue fascinante cómo con tan pocas palabras, con tan pocas páginas, un libro puede decirte todo. Y estoy hablando de Carta de una desconocida de Stefan Zweig, hasta la fecha no sé cómo pronunciar su apellido, pero es el libro más fascinante que he leído en toda mi vida, porque les digo, con pocas páginas puede contarte algo alucinante. En este caso nos encontramos con un autor bastante famoso que recibe una carta tal cual de una desconocida, de una persona que en el momento de los hechos no conoce, no sabe quién es, y empieza a leer esta carta. Y es de las cosas más interesantes porque desde un inicio te atrapa. Y les voy a comentar por qué, les voy a leer como que ese párrafo que para mí fue necesito saber más. Y va así. Mi hijo murió ayer. Durante 3 días y 3 noches me estuve batiendo con la muerte tratando de salvar esa pequeña y tierna vida. Durante 40 horas estuve sentada junto a su cama, mientras la gripe sacudía su pobre cuerpo ardiente de fiebre. Le había puesto algo fresco sobre su frente que hervía. Sostuve sus manitos inquietas, día y noche. A la 3.ª noche me desplomé. Mis ojos no podían más, se cerraban sin que me diera cuenta. Me había quedado dormida durante 3 o 4 horas en el duro sillón y mientras tanto la muerte se lo había llevado. ¿Por qué esta mujer decide escribir esa carta? ¿Por qué decide contar la muerte de su hijo? Es lo que vamos a ir conociendo a partir de esas primeras líneas y durante toda la narración. Es un libro increíble porque nos muestra cómo las personas podemos influir en la vida de otras personas o de las personas de nuestro entorno sin siquiera darnos cuenta. Les digo, es un libro fascinante, es un libro increíble, del cual no puedo hablar demasiado porque al tener tan poquitas páginas no quiero arruinarles la historia, pero es increíble. Si están buscando algo bonito, fascinante, tal cual como nos dice la premisa, esta es una opción increíble. La siguiente y última premisa nos dice Nebulosas, un libro de muchos relatos o cuentos. Estaba por mencionar a uno que estoy leyendo actualmente, pero no lo he terminado, entonces creía que mi comentario podía ser un poco, pues no tan completo, así que me decidí por otro título que también me gustó bastante. Y estoy hablando de pasiones, amores y desamores que han marcado la historia de Rosa Montero. Particularmente me gusta mucho el trabajo que Rosa Montero realiza al recopilar su trabajo dentro de lo que realizaba en un periódico. En este caso en particular la recopilación de crónicas que, como la premisa nos indica, retrata la vida de parejas que dentro de nuestra historia tuvieron cierta relevancia, ya sea dentro de la política, dentro de la historia, dentro de la literatura, la música. Y esto es increíble porque nos muestra que detrás de esa fama o de esa admiración que podemos llegar a sentir por el trabajo de una persona, había una vida personal que tal vez dentro del ámbito amoroso no la estaba pasando tan bien. En este caso vamos a encontrar, por ejemplo,
un poquito de esa vida amorosa y medio tormentosa de los duques de Windsor, de León y Sonia Tolstoy, de Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas, de Liz Taylor y Richard Burton, de Vita y Juan Perón, de Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. También encontraremos a Marco Antonio y Cleopatra, a la reina Victoria de Inglaterra y el príncipe Alberto, a John Lennon y Yoko Ono, entre otros, por supuesto, que les digo, es increíble ver como esa parte más personal de estas personalidades que sí, marcaron un antes y un después en los diferentes aspectos en los que tal vez participaron, les digo, literatura, música, historia, política, y me parece que es un trabajo no de los mejores porque no son las grandes crónicas, pero sí nos puede generar como que esa semillita de curiosidad para investigar si es que estamos interesados en alguna de estas personalidades. Es un libro que me gustó y por supuesto tenía que mencionarlo porque si hay trabajos de recopilación de crónicas, de cuentos, de relatos, creo que Rosa Montero para mí es un referente. Y bueno, hasta acá el video de hoy. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este book tag porque siento que cada premisa sugiere la recomendación de un libro muy interesante. Sin duda, nuevamente, los invito a visitar los videos relacionados con este book tag. Se van a llevar grandes recomendaciones. Vean el video de Sergio, que no está subiendo videos últimamente, pero esperemos que vuelva pronto a la plataforma porque lo extrañamos. Al menos yo lo extraño sus recomendaciones que, no sé, hacían que mi cabeza como que explote. A veces decía, sí voy a leerlos, pero después como que me desanimaba porque tiene un gusto, creo yo, muy particular y muy bonito. Pero nada, pues esperemos que Sergio vuelva pronto a la plataforma y por mi parte les agradezco que me acompañen una semana más. Claro está que me encantaría saber sus comentarios, qué libros ustedes pondrían en cada uno de estos títulos. No voy a nominar a nadie porque considero que ya llego tarde a este book tag, pero si lo quieren hacer, por supuesto, son bienvenidos, porque les digo, cada premisa sugiere la recomendación de un libro muy interesante. Así que nada, pues por mi parte, nuevamente les agradezco que me acompañen una semana más. Espero que este video les haya gustado, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas.